Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querís. Ay, 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 me querís. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recoja la que quiera. Ay, 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 me querís. Ay, 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 me querís. Ay, ay, ay. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es un acto heroico. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío, para que tus 7 días de asombro y trabajo sean esto? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de vara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querís. Ay, 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 me querís. Ay, ay, ay. El 16 de septiembre de 1973 fue asesinado Víctor Jara en el Estadio Chile, devenido centro de detención, tortura y exterminio en la ciudad de Santiago de Chile durante la última dictadura cívico-militar pinochetista. 5 días atrás, poco antes del bombardeo a la Casa de la Moneda, Jara había concurrido a la Universidad Técnica del Estado, en la que era profesor. Junto a centenares de docentes, estudiantes y trabajadores, pasó la noche del 11 de septiembre en la universidad, desde donde se escuchaban los incesantes bombardeos y balaceras. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas irrumpieron violentamente en la universidad y se llevaron a todos detenidos hacia el estadio. De entre las filas, un militar identificó a Jara y comenzó una tortura que no se detendría. Aprovechando un descuido de los torturadores, pudo pedirle a su compañero Boris Navia una lapicera y un anotador. Y eso fue 2 horas antes de ser asesinado, Víctor alcanzó a entregársela a su compañero, arrojándola al aire. Su último poema, Somos 5000 o Estadio Chile. Su cuerpo fue identificado días después en la morgue por su compañera Joan Turner. De acuerdo a posteriores peritajes, había recibido 44 balazos y presentaba 56 fracturas óseas. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Queríamos hacer, era el aniversario del asesinato de Víctor Jara, también de la noche de los lápices. Queríamos arrancar con un pequeño homenaje a Víctor. Bien, nosotros traemos un formato de presentación del libro que íntimamente lo llamamos La cantata del monte maldecido. Tratamos de articular entre poemas, lectura y las canciones de los chicos un hilo conductor que es la novela, pero bueno, tratamos de contar un relato. Esperemos que les guste
y si les parece después intercambiamos reflexiones y lo que les parezca. Gracias al profesorado por el espacio y gracias a Marianela por brindarnos la oportunidad nuevamente ahora acá en el instituto. La polvareda se levanta por la gallareta. Vienen en furgones las ánimas de la forestal. Démosle las sidras frías del zanjón, la cerveza en los barriles que el diablo ofreció. Démosle eso y mucho más. Vienen con sed los que se han incendiado con los quebrachos, candentes en el pecho y las almas de grasas que aún no se han apagado. Solo esperan un bosque nuevo y una vida sin mataduras. Démosle la noche embravecida para que brinden y embriagados alcen sus gritos. Los mismos que en la maraña del pasado se ahogaron en el tenaz encanto de la lucha, sudor, sangre y quebracho, el rojo mal parido por la infamia. Casa de techos bajos con galerías para picar, donde el gorrión de vuelta gana su guerra contra el rufián. El aire pasa libre porque no sabe de libertad, esa que algunos usan hoy todavía para asustar. Tierra que guarda adentro las horas vivas del quebrachal, donde duerme la historia hasta que alguien vuelve a cantar. Hacha que nunca mata, solo el quebracho que ha de tumbar. La familia y el monte llora su tumba en el Zapucay. El hachero en su catre llora su muerte y su soledad. El hacha funde en un grito, sangre y camino, monte y verdad. Reconstruyendo el puente entre el pasado y la eternidad, la picada del tiempo recorre el día en su claridad. Abriendo la alameda marcó su rumbo y fijó su andar. Y aunque empezó entre ríos, nació de nuevo sembrando acá. Tierra que guarda adentro las horas vivas del quebrachal, donde duerme la historia hasta que alguien vuelve a cantar. Hacha que nunca mata, solo el quebracho que ha de tumbar. La familia y el monte llora su tumba en un Zapucay. El hachero en su catre llora su muerte y su soledad. El hacha funde en un grito, sangre y tanino, monte y verdad. Año 1990.
Miraba impaciente el reloj, siempre lo hacía. Algo aparentaba ocurrir, pero se empecinaba en aquella actitud que parecía sin sentido y que lo mostraba vacío mentalmente. Solo el ruido del tiempo con sus agujas tronaba aquel vacío espantoso, para mostrarlo fisiológicamente inmutable, para que la mañana, en una de sus tantas desdichas sin lagunas, lo arroje tras la frontera de la melancólica responsabilidad de sentirse solo ante el desvarío sentimental de la perra vida. Santos llevó a Castro hacia unos bancos que estaban debajo de una tipa gigante. Desde allí podían conectar con la vista la plaza, la contaduría, la casa del gerente y la casa del ingeniero Raudas. Ha cambiado tanto, pero esas casas están como vos, suspendidas en el tiempo. Mire pues, los Raudas, allí tejimos tanto con Viruael y con el propio Raudas. Usted tampoco se quedó atrás, pero usted fue distinto. Por usted hice cada cosa y la volvería a hacer. Lutiergo quedó pensando. Ahora él se suspendía en el tiempo y recordaba sus años de contratista. Allá donde el sol se esconde en medio de los quebrachales, allá donde los gallos de las manos cuentan un montón de historias, allá donde el sudor muchas veces se convirtió en sangre, allá donde la lucha cobró vida en una revuelta. Mis raíces son esas, soy de un pueblo que nunca se va a rendir, nunca se va a rendir. Todavía resuena en el monte el grito del hachero y el estruendo del quebracho cayendo al suelo. La fortaleza del obrero y su espíritu inquebrantable siempre nos invitarán a soñar mundos mejores. Es la herencia para un pueblo que nunca, nunca dejará de luchar. Mis raíces son esas. Allá donde el hachero fue explotado y tantas veces engañado, y algún que otro héroe aparecía sin dejarlo abandonado. Allá donde el espíritu del pueblo se llena de nostalgia al recordar las huellas del pasado en un abrazo de esperanza. Raíces son esas, soy de un pueblo que nunca se va a rendir, nunca se va a rendir. ¿Desde dónde viene? Me preguntaron. ¿Desde dónde el tiempo se hace macho? ¿Desde dónde las manos
quedan ciegas de tanto achar en vano el monte ajeno. Desde donde siempre se está solo, desde donde la tierra es mal parida, que solo da algodón que nunca abriga, donde los niños quedan ciegos para no ver el llanto de la madre, donde las hembras mal paren bajo un techo, se sacuden la sangre y nuevamente al yugo, desde donde la forestal te arranca con sus garfios de hambre en hambre el intestino, donde la boca reseca de tabaco amargo vomita el odio en cuajarón de sangre. Desde allí, desde el remoto trajinar del monte, me vine arando este canto hecho alarido. Me acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por las huellas del tanino, del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano par y amarillo. De un relumbrón de sapo cae perdido cuando anunciaba el alba la mañana, y una sirena que cortaba el aire, un pasmo de acerrín en las gargantas. Del Pedro Achero de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asombro de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de un futuro envuelto en ruinas, donde duerme la historia sepultada, y regresan los nombres de mi gente por la picada, por la picada. Me acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes, y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores. Del Cachapé cruzando en el obraje, camino de la playa de rollizos, y una bailanta de olvidar las penas, y el pobrecito sueño de domingo. Del Pedro Achero de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asombro de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo del futuro envuelto en ruinas, donde duerme la historia sepultada, y regresan los nombres
Año 1942. El final de la tarde se divisaba en forma de caída. Las nubes se enredaban en el cielo impartiendo truenos y relámpagos que anunciaban más lluvia. El agua se refugiaba en los montes. Luis Muñoz había escogido muy bien el lugar donde construir su bendito. La situación era de emergencia. Los quebrachales estaban inundados y todo tipo de alimañas, roedores y víboras buscaban refugiarse en las partes más altas. El hacha poco a poco dejaba de danzar en el pandemonio del monte. La danza entre el filo del metal y los demonios contra quebrachales y hacheros se detenía para jamás nunca parar. El monte se fue regando de zapucay, de hombres que combatían con sus gritos cada trueno y relámpago que aquejaba el monte. Con gestos claros y frases cortas, Muñoz advertía a su familia de tomar todo tipo de precauciones al llegar al bendito. Las víboras ya acechaban. No hacía mucho tiempo de que se cobrase en la vida de Carlos, el menor de la familia. Sorpresiva y fugazmente, la muerte se presenció con una mordedura en el salará en el niño de tan solo 5 años cuando correteaba jugando entre pastizales. Nada se pudo hacer para intentar sanarlo. La lejanía del hospital más próximo, el aislamiento en los confines del monte, la desconsideración y el abandono del contratista que los conchavaba eran carne a la falta de derechos. Luis y su familia tomaban la picada que los acercaba a su hogar transitorio. El hacha en el hombro simbolizaba la tarea finalizada. Luis era alto, morocho, de rasgos aborígenes muy marcados, con textura rígida, formada a raíz de duros trabajos y eternos golpes que la vida fue desenvainando de tanto en tanto, para que aquel espíritu rebelde por historia se fuera amoldando a los deseos y órdenes que emanaban con desprecio desde el capital financiero. Al llegar al bendito, Ernesto parecía cobrar su niñez. Dora y Luis eran invadidos por una amargura sin retorno. El cruce de miradas bastaba para que sean cómplices en aquello que callaban gritándolo en un ensordecedor silencio. Acariciaban la realidad para ser consolados por el tiempo y por los nudos trémulos de sus gargantas. En la agencia de la compañía, mientras tanto, otra rebeldía habría aplicada entre los obreros del Tanino. ¿Qué tenían que ver los hacheros, el monte y el hacha con las oficinas de Londres? Pues todo. Los primeros generaban lo que administraban y disfrutaban los segundos. El asco de la clase social que los explotaba para llenar sus cuentas en bancos internacionales se materializaba siempre con la muerte. Un galopar de caballos se escuchó muy próximo al bendito. Muñoz se puso el sombrero y un saco en la cabeza para tratar de discernir en la tormenta quiénes se acercaban. Eran 3 jinetes, el Albino, Avelino y Santos Gutiérrez. Pensá que era común de quebracho así. Ahora el monte está acabado. Sé que me escucha Mauna. A veces siento un dolor que no sé dónde ir. Yo tendría que estar en tu lugar. ¡Mírame! ¡Reacciona, carajo! Buen trabajo, Eli. Deje que le coman los carroñeros esa porquería. Lo único que le voy a decir es que el Santito siempre le rindió. Fue fiel y trabajador. Le voy a fallar yo, señor gerente, pero usted no a Santo le hace el encargo o le van a parar la fosa. Como usted diga, señor gerente. Siempre que son buenos los negocios con usted. ¡Que sigan aire! ¡Sigan tocando mierda! En este monte nadie mata, a menos que le mate yo. Sí, estimado, soy yo. El mismo soltesta que ha tratado como un genio en vez de cosas. Y me habrá cambiado costumbre, estimado. Hay noches que las pegan a hobby. No sé
fue, Muñoz? Dijo Santos de manera pícara y calculadora. ¿Vio que le cumplí? Hola, don Santos, ¿qué trae? Respondió preguntando Luis Muñoz. Noticias, pues, dijo Santos de manera irónica ante las risas de Avelino y el albino. Viste que te cumplí, saco de bosta, te la pasaste poco con la milicada. Me saliste un billete, pero bueno, acá le estás trabajando, devolviendo y viviendo. Muñoz, atemorizado, miró a sus espaldas y aquella mirada fue una orden para su mujer y su hijo de quedarse tiesos. La lluvia y el viento comenzaron a ser más leves, aunque de momento algunas ráfagas causaban cimbronazos a los rigachares que indicaban la persistencia del temporal. El cielo cerraba en el horizonte con un gris plomo, acortaba el día y jalaba la noche y el horror para los bofes. Muñoz estudió con la mirada a Santos, que escupía una saliva marrón entabacada. Santos, desde su caballo, dijo sin rodeos: te necesito para un trabajito. Si te sale bien, no tenés que matar a nadie. ¿Por qué me buscas en medio de la tormenta? Protestó Muñoz. No rezongue, pavote, o se olvida que está en mi monte. Con firmeza lo corrigió Lutiero. No sea atrevido. No, patrón, quería saber si es urgente. Eso nomás. Agachó la cabeza Luis. Ni 3 años con la milicada por lo que sucedió en la bolsa y este mocoso me rezonga, maldijo Lutiero mientras Avelino y Albino se bajaban amenazantes de sus caballos. Mire, Muñoz, es simple el laburito. No tiene ni que hablar. Mande, solo atinó a decir Muñoz. Lo vamos entendiendo, ¿vio? ¿Qué necesita? El Albino te va a llevar para el torberío y te va a ensillar para que rumbee al carro. Yo y Avelino te esperamos y vamos a cuidar a tu familia. Extorsivo y decidido, Santos se bajó del caballo y se acomodó en una horqueta. Si tenemos suerte y para la lluviasca, la cocinera se va a mandar unas tortas. Vinimos preparados. Seguro de su dominio, Lutiergo jugaba con la vida y la muerte con la despreocupación de quien controla la situación al detalle. No se confiaba, pero sí despistaba. Albino, recuerde, el encargo tiene una legua al sur del desvío. No se olvide, sentenció. 5 o 6 horas más tarde, se oyeron ruidos de desorden en el monte. Lutiergo se alarmó y ordenó a su compañero que se alerte. Al sentir cerca los ruidos, con mucha cautela, Avelino dijo: ¿Quién, carajo? Beli, soy yo, se pronunció su compañero, que traía atado a su caballo. Todo salió bien, dijo en medio de una tos entrecortada producto del frío. Estaba solo. Los nadies no tienen ni voto ni voz. Los nadies no tienen ni voto ni voz. Los nadies no cuentan, los nadies no son. Los nadies payeron, nadie es a montón. Nadie es que precisan sistemas de horror. Los nadies son viejos curtidos al sol, cargando en el lomo la patria de otros. Nadie es pequeñas manitos y un Dios que mira a un costado y exige el perdón. Nadie ojitos grandes descalzos solos, nadie ojitos grandes descalzos solos, mastican vergüenzas y aspiran dolor. Los nadie son tantos que nadie los vio, los nadies no obedecen, los nadies soy yo. Los nadies habitan las coplas del viento, los nadies caminan pateando el destino, conocen alcoholes que alivian dolor, la patria.
Parado al costado de ramar la bolsa, miraba las vías con una actitud de letanía. Perseguía recuerdos fugaces que se sucedían en pensamientos con la fluidez de un río montañoso en pleno deshielo. Su cara se transformaba al ritmo del paso de aquellos recuerdos, pero, a pesar de sus hazañas, maldades y convicciones, un recuerdo movió aquella estampa de Güemes que dibujaba el costado de su caballo. Dirigió la mirada a su pierna, suspiró hondo, mojó sus labios con la lengua y escupió aquella saliva marrón entabacada. Miró el palo en lugar de su pierna derecha. La perdió en un descuido cuando una chata remolcada por una vieja locomotora pasó entre otras estacionadas en el cambio del paraje 29. Punto final de ramar la bolsa. Nació del viento como un dolor, hijo guacho del miedo, mortal de Dios. Paso sin prisa, paso y pasó. Huella la tierra, rajada al sol, pocas palabras, silencio en do, bombita justa para el amor. Canto silvestre, hondo calor, señal del cielo que un día vio, sangre que tira y grita en un peor, historia errante en ese constante horror, contada entre los brujos del infierno, historia, nuestra historia, bajo este sol. Año 1992. Al Amadeo se lo había llevado una neumonía el último invierno, rápido y de forma sangrienta como en tiempos de la agencia, donde osaba cumplir las órdenes de Santos Gutiérrez. Santos quedó solo y el mundo comenzó a atacarlo sin piedad, buscando su venganza. Sus pulmones deteriorados expelían una sangre casi color salmón que le provocaba una ira que solo tenía refugio en su cabeza. Sin que la muerte lo quiera, decidió abandonarse hasta el punto que dejó que de su boca, sin enjuagar, emane un aliento a sangre podrida. La soledad acumula dolor y en tipos como Santos solo presiona para estallar en terquedades o en profundos arrepentimientos. El rancho le parecía una fracción de bosques de quebrachos, sus fuerzas una sombra desconocida, su pata de palo, el hilo conductor a lo más hondo de sus recuerdos, y esa tos que no dejaba de provocar que brote la sangre. La fiebre lo invadía de a ratos, como podía se tiraba en la cama y dejaba pasar el tiempo con la esperanza de que los dolores se vayan y por fin no despertar más. No era la ausencia del Amadeo lo que hizo que sentira el abandono, tampoco los dolores que fluían de su cuerpo, sino la soledad. Ya descansando y con su pata de palo tirada en el suelo a un costado de la cama, la miraba como quien mira sin mirar, pero se proyectaba en el tiempo donde él, Santos Lutiergo, posó de contratista y caudillo entre hacheros en los montes de la compañía de extracto de quebracho. A pesar de las diferencias entre Santos y el mundo, nunca
pensó que llegaría este momento y de tal forma. Sentía que se iba de la existencia sin develar los motivos de su conformación violenta y estrepitosa, persuasiva e infernal. La intriga de saber por qué se volvió ese personaje la develaron sus alucinaciones. Estaba en absoluta soledad y abandono, aplastado en su cama, tísico y cadavérico. Deliraba sudado en fiebre repitiendo la frase: hay que hacer cosas que nunca mueran, y el dolor es una de ellas. Bueno, muchísimas gracias por el respeto, por escucharnos. Espero que les haya resultado interesante. Francamente llegamos al final. Me da un poco de nostalgia porque hemos recorrido prácticamente gran parte del norte, sobre todo el departamento Vera. Esta es incluso también Buena Avellaneda. Y es la 13ª presentación. Hemos logrado un equipo hermoso. Yo le voy a pedir un aplauso para Saúl Folia, para Guillermo Becerra, que no hubiese sido posible hacer estas presentaciones sin ellos, con su predisposición y que se haya emprendido en esta aventura que duró, pero la disfrutamos mucho. Yo quiero antes que nada comentarles algo sobre la producción del libro, antes que de la producción del libro, sobre la producción de la cantata, que tuvo origen en una idea de Lilia Fontana, que es la fundadora de la Biblioteca Popular Tanino. Bueno, ella nos tiró la idea, Guille la recogió y empezamos a armar una maqueta que quedó muy bien, y empezamos a engancharnos, tanto Saúl como yo, y tratamos de contar un relato entre canciones. Lo que escucharon al principio es un poema compuesto entre Agonicio y yo. Después, no me quiero saltar nada, pero viene La Picada del Tiempo, que es de Guille, de su autoría. Sigue la canción de Saúl, que es de su autoría, que se llama Mis Raíces. Después, le cambiaron una partecita de Santa Fe del Norte, que esa canción es de Yelpi y de Pino. Después también Los Nadies, que es de la autoría de Guille. Y la chacarera Nació del Viento, que la bautizamos nosotros así. Y bueno, después la música también, que tiene al principio, la cantata es de la autoría de Guille, como la del final. Fue algo muy bonito, agradecido con el instituto por darnos la oportunidad de traerla acá y de compartirla con ustedes. El libro, prácticamente nos quedamos sin libros, esa es la realidad, porque hicimos alrededor de 140, 150 libros y superó nuestras expectativas, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de traer y compartir el espectáculo acá. El libro es totalmente artesanal, autogestionado y artesanal. La editorial que van a ver es de un amigo que enseña a hacer libros, a maquetarlos, a coserlos y a encuadernarlos y a perfilarlos. O sea que lo que generó Lisandro con su editorial es que nosotros hagamos nuestro propio libro. Y este caso es muy bonito porque lo hicimos en familia, lo hicimos con mi compañera gastó mucho tiempo perfilando los libros, haciendo la costura,
que lo hicimos entre amigos, lo cual se disfruta más. Autogestionarse lo que uno hace es extraordinario. Y tiene eso también, ¿no? La cercanía y el encuentro. Lo que van a encontrar escrito en la novela simplemente son relatos y testimonios de gente que Lilia Fontana y Adolfo Campos entrevistaron en la primera mitad del siglo XX a trabajadores de los obrajes, a obreros de las fábricas y a gente que vivía en ese mundo forestal. Yo, en mi paso por la Biblioteca Popular Tanino, los recogí, los leí y bueno, me cambiaron mi forma de escribir para siempre. Y bueno, y cada cosa que escribo está en ese universo literario al que le puse la agencia. Los personajes siempre, sea un cuento, sea una novela como fue la primera, que es corriendo sobre el mismo viejo suelo, son los mismos personajes, en algunas etapas con un protagonismo mayor, en el otro libro menor, pero bueno, son producto de una construcción colectiva. Si bien uno lo sintetiza poniéndole un nombre y encerrando esos relatos en literatura, lo que significa un libro no es lo que uno hace al sentarse a escribir, sino es salir a entrevistar, compartir con la comunidad. Es una construcción colectiva. Nada de lo que hagamos escapa a la construcción colectiva. Nada, absolutamente nada, y está plasmado. Puede tener un nombre, puede tener una ley, puede tener un decreto, pero no escapa a la construcción colectiva. Y eso es lo maravilloso de la literatura, que uno trata de escribir o de crear, de armar un relato, un cuento, una novela, pero que es de todos. Y bueno, y la idea era eso, también tratar de compartirla de forma colectiva. Así que por eso hicimos este formato de presentación y salimos a recorrer. Así que muchísimas gracias al profesorado nuevamente, a Marianela por habernos invitado, y no sé, los chicos por ahí si quieren compartir alguna idea o alguien quiere preguntar o... Bueno, otro aplauso porque fue maravilloso, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Es muy interesante el tema y nos toca profundamente porque es nuestra región, ¿no? Que fue la forestal la que estuvo tanto tiempo marcando estos destinos, ¿no? De estas tierras. ¿Alguien? No, yo quiero felicitarlo a Camilo. Hoy cuando lo vi, la tercera era la vencida. Camilo 2 veces intentó llegar acá a Calchaquí y las instituciones que supuestamente le iban a dar la acogida no lo pudieron hacer, y hoy con alegría lo vemos. Bueno, hay cosas que tenemos en común con Camilo, y el nombre Lilia Fontana me trae muchos recuerdos. Estuvimos juntos hace poco en la Gallareta en Pescando Memorias, y hablar de pueblos forestales. Estamos en Calchaquí, que es un pueblo forestal más, y son esos relatos de vida cotidiana que vivieron los obrajeros, y que a través de este trabajo que haces, Camilo, es seguir rescatando, y vuelvo a rescatar este concepto: memorias, modos de vida, y eso es lo bueno, ¿no? Así que felicitaciones, Camilo, por esta, y ustedes también, por este espectáculo cultural, por esta forma distinta de presentar un libro, y felicitaciones al profesorado por abrir las puertas. Eso es buenísimo. Gracias, Gerardo. También nos está visitando el EPA, la EPA de Calchaquí, está Laura también con nosotros. Alguien que quiera preguntar algo, decir, a ver, mucha emoción, ¿no? En las canciones, ¿no sintieron eso? Yo los obligo a hablar. ¿Alguien que quiera decir algo?
Personalmente agradezco por tener en cuenta a la Escuela para Adultos en este evento, que no es muy común que suceda, digamos, que este tipo de eventos en nuestra ciudad. Y algo que quiero destacar es que por ahí en Calchaquí mucho de la forestal no se habla. Yo he pasado toda mi escolaridad acá en el pueblo y jamás lo vi como tema de escuela. Entonces me parece que está buenísimo que se siembre, digamos, esta semilla para empezar a conocer, ¿sí? Para tomarlo como tema, yo como directora de escuela, para tomarlo como tema también en todas las cátedras de la Escuela para Adultos. Después lo voy a charlar con mis chicas que vinieron de primer año, a ver si alguien se los dio, si se vio literatura, si se vio historia en relación con la forestal, porque es algo que a mí siempre me llamó la atención, que en Calchaquí poco se habla. Bueno, si no hay más intervenciones, le vamos a obsequiar un presente. Un poco para responder a la profesora, lo que estamos en el tema de museos, en el museo de Pier Simoni hay una bolsa de tanino, es el principio de la forestal, que buscaban extraer el tanino del quebracho, y también hay imágenes. El pasado forestal está invisibilizado pero si visitamos los museos y si comenzamos a ver una casita de palo a pique, solo hace falta conciencia de lo que hacemos historia y trabajamos en los museos, que nos den la oportunidad de divulgar el patrimonio. Y eso es lo que ha hecho ese patrimonio intangible y tangible a la vez, que lo que está haciendo Camilo, los autores, que son una caricia al alma, todos sus relatos con música, ¿no? Bien, muchas gracias. Y también, bueno, esta inquietud, ¿no? Que como nos decía Laura, muchos chicos tal vez no saben lo que fue la forestal. Y podés así comentar brevemente, Camilo, a ver qué te llega a vos de la forestal o lo que fue. Bien, podríamos hablar largo y tendido sobre la forestal. A mí lo que me gustaría dejarles es un interrogante, porque no sé si podríamos, no me siento, no estamos con el tiempo y tampoco nos aburriríamos si tenemos que hablar de los inicios de la forestal. Y yo lo único que les aconsejaría o les pediría que busquen en la historia de nuestra provincia cómo se fundó el Banco Provincia, y ahí van a encontrar un hilo conductor que los va a llevar al norte santafesino, y cómo y cuáles eran los planes tanto de los gobiernos de acá, qué necesitaba, por qué no invertían antes de la forestal en el país, porque no había marcos jurídicos seguros para invertir. Es parte de nuestra historia, y es parte de nuestro norte de Santa Fe, y es brillante. Más allá de esa especie de colonización que se hicieron, el norte de Santa Fe encierra infinidades de luchas diarias, colectivas, de obreros, de hacheros, obrajeros, y está conformado por la lucha de nuestro norte. Entonces, la forestal es un proceso bastante engorroso, amplio, y es hermoso estudiarlo porque van a descubrir un mundo fabuloso. Se van a agarrar muchas broncas también, sobre todo en el inicio, cuando se enteren de cómo se fundó el Banco Santa Fe. Así que, pero ese es el hilo conductor, ese es el interrogante que yo le dejaría para que lo descubran, para que descubran el proceso de esta empresa en el norte de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí. Hola. Yo quería hacer hincapié con lo que acabas de comentar, cómo se fundó la forestal, y eso también involucra mucho al Banco Santa Fe, que fue por la causa principal que se inició
la forestal, la gran deuda que tuvo el banco, y como no tenía cómo pagar, brindó la parte del norte de Santa Fe y parte del Chaco también, si no me equivoco. Claro, corrieron la frontera, lo que era gobernación del Chaco en su momento, la corrieron para poder entregar también gran parte de los quebrachanes. Que no había marco jurídico en la gobernación, entonces ampliaron la provincia de Santa Fe para poder entregar esas tierras. Pero sí es como plantearse. Claro, aparte, además de eso, los ingleses hicieron de toda esta zona su territorio. ¿A qué voy con esto? Que contrataron mano de obra barata, tenían su propio sistema monetario, tenían sus propios almacenes, los empleados no podían comprar si no se haría en el almacén que ellos designaban. Y además de eso, coincido con lo que leíste al principio, que los libros se escriben con los vencedores. Creo que leíste esa parte, o yo lo interpreté de esa manera, porque a la vez fue un genocidio, desde mi punto de vista, lo que hicieron las forestales con la gente del norte. Mira, me das pie para hacer una pequeña reflexión sobre el proceso de la forestal en el norte santafesino. Nosotros yo primero que nada, o sea, en cuanto a la batalla de ideas, a la lucha de ideas que se da en el seno de los pueblos forestales, que es si la forestal fue buena o mala, nosotros plantamos bandera definitivamente que es tiempo nuestro. El tiempo nuestro está corriendo ahora, a pesar de todas las dificultades que podamos ver diariamente y todas las políticas en contra que se puedan ejecutar en contra de la clase obrera, del pueblo y de los trabajadores. Es tiempo nuestro, siempre tiene que ser tiempo nuestro, son tiempos colectivos. Es manos a la obra y hay que empezar a andar. La forestal fue un proceso, como te decía hoy, engorroso, complejo, y nos conocen en la provincia o por donde sea, porque fuimos pueblos que teníamos cloacas cuando nadie tenía, que había electricidad, que había... Bueno, pero nunca nos preguntamos por qué teníamos eso en los pueblos. Agua corriente. Y también hay que ir a los inicios, cuando se conforma el monstruo en el primer cuarto del siglo XX, la forestal se hace un emporio, se hace un monopolio, y busquen las huelgas del 1919-1920 y las revueltas de 1921, donde más de 500 obreros perdieron la vida por resistir y por luchar por una vida digna. Obviamente, si nosotros en el momento decimos qué fue lo que sucedía, sí, era algo para compararlo como se vivía en la Revolución Industrial, deplorable, en condiciones infrahumanas. Pero después hubo una política social de parte de la empresa, donde aparecieron casas de material para los pueblos, agua corriente, luz eléctrica, y se lo atribuyeron ellos a esas políticas. La empresa se atribuyó a esas políticas, y no es así. Cuando digo que es el tiempo nuestro, nosotros tenemos que recalcar que esas conquistas son conquistas de la clase obrera y de los obrajeros y los hacheros. También está la otra discusión de lo que sucedía en el monte, porque la forestal terciarizaba o subcontrataba las tierras a los contratistas, le daba para que exploten y toman la gente, usaba el chivo expiatorio a los contratistas para no hacerse cargo de los derechos de los obreros. Pero sin embargo tenían el control sobre la tierra porque eran los dueños. Las conquistas siempre fueron populares, siempre, en los distintos procesos, ya sea cuando el anarquismo tenía sus métodos, ya sea cuando se organizó en el peronismo. Siempre las conquistas fueron, nada más que fueron de los trabajadores y de los obrajeros, nada más que no se reflejaban, nunca se reflejaron en ellos, porque no tenían el control. Sin embargo, la historia corrió, la historia nos da, hacer memoria nos da la oportunidad de desenmascarar toda esa parte.
y plantar banderas, porque como decía hoy al principio, es tiempo nuestro. Nosotros venimos a decir lo que pensamos y lo que sentimos como pueblo. Siempre cuento que mi abuelo fue obrero de la forestal, era foguista, era mecánico de los trenes, hacía múltiples tareas. También tenía otro trabajo que era pasar el cine en el Club Mitre. Y sinceramente, sí, el pasar estaba, tenía una casa, un rancho que después mi viejo con el tiempo lo construyó en casa de material. Y hoy hablábamos con Guille, con mi compañera en Callareta, y le contaba esa historia de que yo tengo memoria de cuando se murió la última compañera que tuvo mi abuelo, y lo fuimos a buscar. Y mi abuelo tenía una vitrola, una cama, un colchón y ropa. Esa es la herencia de la forestal. Esa es la verdadera herencia de la forestal. No la propaganda que aún hace pie. Y sí, y es responsabilidad nuestra también, entre si fue mala, fue buena, hacernos cargo de qué hacemos con lo que nos dejó la forestal. Bueno, voy a hacer algunos aportes más porque esto nos toca muy de cerca y vos sabés bien, Camilo, cómo estamos trabajando con un equipo, con Sandra Escudero, tratando de rescatar todas estas memorias, ¿no? La forestal que comienza acá en Beri Pintado, ex Piberlice, y termina por Villa Guillermina, Villa Ana, pasando por la Gallareta. Y cuando el señor recién decía genocidio, nosotros decimos ecocidio, porque se destruyeron todos los sistemas. Y le voy a contar una anécdota. En un debate muy duro en el 5º Congreso Hispanoamericano de Educación Ambiental, yo le dije a Susan Ratcliffe Smith, una inglesa, que venían a hablar de ecología si nos habían devastado todos nuestros quebrachales. Y ella se lo dije en inglés y ella me contestó en español, muy duro, ambos los dos, muy duro. Me dijo, sí, pero con su tanino nosotros podrimos el Támesis. Cómo se ven los impactos sociales en ambos lados. Y eran los mismos obreros argentinos o obrajeros argentinos que luchaban frente a una compañía que los exprimía y los explotaba, con un Estado dentro de un Estado, y en el otro lado del Atlántico los obreros ingleses sufrían y padecían la misma expoliación de la empresa. Y eso se entiende si estudiamos la División Internacional del Trabajo, el modelo exportador y todo lo que tiene que ver con la historia y las historias locales. Y por eso nos toca muy de cerca y estamos investigando y trabajando en eso, para rescatar estas memorias, para empezar a entender nuestra historia, porque si uno le muestra las chimeneas o las ruinas forestales, dicen, qué inteligente que era, ¿cómo pudieron hacer esto? Y vos sabés lo que decimos con Escudero y el resto, Brenda Bruno, Melina Cole, Ana Ocela, que Ana Ocela está trabajando con los descendientes de los hacheros, cómo era su modo de vida y los gestos que todavía quedan, que se transmiten generación en generación. Eso no lo hicieron los ingleses, lo hizo mano de obra barata de nuestros obrajeros y obreros. El ferrocarril por donde transitaban los vagones cargados de tanino también lo hicieron nuestros obreros. Y saben que también hicieron los que después llegaron, que somos descendientes de ellos, en los claros de los montes, donde quedaban, que había que hacer el destronque, le daban a los inmigrantes 150 hectáreas para que levanten esos troncos que habían quedado y ahí hagan agricultura. O sea, la explotación siempre siguió, era algo pensado, cómo utilizar mano de obra barata para enriquecer a unos pocos. Bueno, como vieron, la forestal está presente también en la mayoría de nosotros que habitamos esta región, porque seguramente nuestros abuelos, bisabuelos, vecinos trabajaron, ¿no? en ese tiempo en lo que fue la forestal. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Es ahora.
Como dijo Camilo, es nuestro tiempo, así que bueno, nos quedamos con todas esas palabras y bueno, muy sentido, muy emotivo todo. La verdad que contenta de que estén visitando hoy nuestro instituto. Como siempre digo, estos son espacios para compartir la cultura y esto es cultura, la música, los libros y también visitar siempre nuestro pasado, ¿no? El pasado reciente de los pueblos. Bueno, un aplauso y los regalos, por favor, un presente del instituto. Lo que merezco. Sí. Fíjate que salgan lo más que puedan. Si se vienen acá y nos encontramos todos, sí, vengan. Chicos, vengan.